Muy buenas noches, amigos y amigas de La Mandrágora, bienvenidos, bienvenidas siempre a este espacio de arte y cultura donde conversamos con todos los hacedores. Justamente hoy tenemos una noche dedicada a las letras. Nos acompaña en primera instancia Natalia García Freire, la autora del libro Nuestra piel muerta, con quien vamos a conversar un poco acerca del libro, de cómo fue el contexto también de escribir esto, y un poco más adelante Germán Gacio, pues también uno de los que maneja el tema de Palier Café Libro, nos acompañará también para conversar cómo se están reactivando el tema de las librerías. Natalia García, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos, saliendo un poco de casa después de mucho tiempo para conversar sobre letras, así que muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en casa? La verdad, solo he salido a ver a mi madre, o sea que desde que empezó la pandemia he estado en la casa, sí, no he salido mucho más, y a hacer compras. Seguimos bastante encerrados, mi pareja todavía tiene teletrabajo y yo también, así que cuando podemos, lo más que podemos, no salimos de casa. Ya llevamos así meses, como todos. Natalia, Nuestra piel muerta, ¿qué se siente que un libro llegue a ser nombrado por el New York Times? Tu primera obra, además. Bueno, ha sido bastante irreal de alguna forma. Yo terminé de escribir el libro aquí en Cuenca y cuando se editó y todo estaba aquí. Solo fui 5 días a España para la presentación del libro. Y bueno, el libro, la mayor parte de la vida que ha hecho y de los lectores que ha ganado, yo he estado aquí en Cuenca, así que no he podido vivirlo tanto, pero ha sido una experiencia lindísima, sobre todo conocer que al otro lado hay un lector, ¿no? Que hay algunos lectores. Creo que eso es lo más lindo y eso es lo que más he sentido con las reseñas, con las lecturas que ha habido, incluso con esa aparición del libro en listas y cosas. Lo más bonito ha sido saber que del otro lado hay lectores. Cuando estabas escribiendo el libro, esta es una tesis, ¿no? Cuando estabas escribiendo, ¿sentiste que por ahí esto podría llegar o trascender como llegó? Porque por ahí uno también lo siente, ¿no? Siempre un escritor se nutre primero de muchísimos autores, de muchísimas páginas, ¿no? Hay que leer kilómetros, se dice, pero por ahí también sientes, ¿no? O sea, claro, es difícil autocriticarse y decir, bueno, lo que hice es realmente bueno, pero llegas a tener también un criterio dentro del ejercicio de, ¿sentiste esto? La verdad, bueno, como comentas, este era mi proyecto de fin de máster. Lo escribí muy acompañada, con esa suerte de tener mucha crítica en el camino. Lo que más sentía, más allá de que fuera a trascender, era que era un proyecto que iba a durar mucho, porque me había involucrado mucho con él de alguna forma. Era algo de mucha ficción, pero muy personal al mismo tiempo. Era un proyecto que me iba a exigir mucho también, que me iba a exigir que me abriera mucho, tanto en la parte emocional como en esta parte de aprender, que me abriera mucho el aprendizaje. Y de alguna forma cuando lo terminé, lo que sí sentí fue que había conectado con algo importante, con algo esencial, que había descubierto. No sabía si se iba a publicar o no, pero sabía que había descubierto de qué quería escribir y por qué quería escribir. Y creo que en eso había como una sensación de que era un gran descubrimiento. Hablemos un poquito del libro, Natalia. Es una historia totalmente de ficción, tiene partes de la realidad, es algo... ¿Cómo fuiste construyendo esto? ¿De qué te alimentaste? Bueno, primero, como dices, de muchísimos libros. Tuve esta especie de despertar cuando llegué a España y vivir realmente rodeada de bibliotecas públicas, municipales y bueno, de la comunidad. Y eso fue una de las cosas, creo, más importantes, porque era ese cambio de sentir que no podías tener todos los libros que querías, o que aquí era muy difícil, o que eran muy caros, o que si aquí existía una biblioteca no puedes sacar los libros, por ejemplo, de la biblioteca municipal, y cambiar a un lugar en donde podías llevarte 6 libros cada vez que quisieras,
que podías realmente leer todo lo que quisieras porque todo el tiempo están actualizando las bibliotecas, todo el tiempo están alimentándolas de las novedades, haciendo que ese fondo crezca. Entonces, de alguna forma descubrí muchísimos autores que de otra forma no hubiera descubierto, con eso y también con las recomendaciones de mis profesores, de compañeros. Entonces creo que me alimenté de muchísimas lecturas. De alguna forma fue un gran paso, más que de escritora, de lectora, porque descubrí realmente qué me gustaba y qué quería hacer gracias a esas lecturas. Y también se alimentó mucho de procesos como muy íntimos, cosas muy personales, de repensar muchas veces ciertas historias de la infancia, ciertas vivencias muy propias. Y también fue un camino de mucho aprendizaje. Creo que esa es una de las partes más importantes, que era un camino de mucha crítica de alguna forma, porque eso es lo que más practicábamos en el máster de escritura, que nos lean y aprender a aceptar esas críticas y a saber que escribir es eso, no es reescribir y reescribir y reescribir hasta que se consigue lo que uno más o menos quiere. Dentro de estas reseñas que hablábamos al inicio, hay nombres de escritoras, de mujeres, ¿no?, que también han estado en España. ¿Qué significa España para la vida de una escritora moderna, digamos, actual? Porque de cierto modo es como una base, ¿no?, para lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Yo creo que España y ahora también, bueno, México y Estados Unidos, un poco Argentina, son estos lugares donde se han creado estas grandes escuelas de escritura, estas grandes escuelas de escritura creativa, algunas ligadas a universidades y otras no, pero es como estos centros en donde se está reuniendo escritores, donde hay mucha vida de ciudad muy grande, donde la gente puede vivir muchas cosas, pero a la vez puedes conectar con otro grupo de escritores, puedes conectar con un grupo en el que la discusión se enriquece, en el que tu propia formación también se enriquece, y eso se ve en muchos lugares, como digo, en Estados Unidos, también con la Universidad de Iowa, que también tiene un programa en español. Se ve como de esos lugares donde hay mucha formación y sobre todo hay mucha riqueza de discusión, empiezan a surgir escritoras muchísimo ahora, por suerte y porque las editoriales están haciendo un muy buen trabajo en eso, pero también es porque todo el sistema del libro es muy grande en esos lugares, tanto el sector de editorial independiente, el sector de librerías independientes, las bibliotecas, los centros de formación de escritura, es todo el mundo del libro tan grande que ahí justamente empiezan a nacer nuevas voces o a escucharse, porque eso ha pasado con muchas escritoras ecuatorianas como Mónica Ojeda o María Fernanda Ampuero, que han tenido que ver sus obras allá para que acá se escuchen más de alguna forma. Y cuando lanzaste el libro acá en Cuenca, los libros no llegaron todavía, ¿no? No, pues, bueno, hubo un problema con el correo, que siempre hay esos problemas con el correo aquí, que no podían liberar el paquete por aduanas y se iba a demorar mucho, y al final, bueno, me ayudaron justo en correos un chico que creo que vio un tuit que yo puse o algo así y nos ayudó a liberar el paquete para que pudieran llegar acá los libros. Y en el tema editorial, pues claro, dices, allá se cierra como el círculo, ¿no? Todo este tema de que tiene que pasar por un libro y por varias manos. ¿Cómo le ves el tema editorial independiente acá en Ecuador? Creo que está en un punto en el que empieza a crecer, en el que se empieza a ver mucha más discusión y en el que se empieza a ver sobre todo nuevas miradas, porque creo que eso hace falta, ¿no? Que todo el tiempo se renueve esas miradas y que todo el tiempo se renueven los nombres de alguna forma que están ahí, la gente que está siendo editada, y hay creo que nuevas apuestas. Se puede ver aquí con Germán, como decías, que tiene su proyecto editorial, que también tiene la librería Palier, que es un lugar donde se reúne mucha gente, donde pasan también cosas, y esos lugares son justamente los que propician la literatura, también con la aparición de esta nueva editorial, Severo Editorial, que lanzó aquí la primera novela de Gabriela Ponce, y que ahora esa misma novela está siendo lanzada en España con Candaya. Yo creo que con todas esas cosas que están sucediendo ahora vamos
a empezar a alimentar ese mundo del libro. También creo que hacen falta muchas cosas como iniciativas municipales, públicas que alimenten eso mucho más, pero poco a poco creo que lo estamos formando. Y el tema de la distribución o la venta, porque claro, hablábamos de ya las editoriales independientes, las librerías lamentablemente escasean un poco, ¿no? ¿Y qué piensas también de la poca cultura o mucha cultura que tenemos de lectura en Ecuador y sobre todo en Cuenca, ¿no? A ver, yo creo que ese es un tema que debe crecer y alimentarse desde muchos puntos, desde el tema público municipal, de bibliotecas públicas en donde los niños puedan estar expuestos a libros, porque es cuando uno es niño donde realmente eso crece mucho. Luego, en las escuelas, también en la parte de la educación, debería quizá todos los temas de plan de libro y los temas de lectura desde los mismos colegios deberían empezar a ser diferentes de alguna forma. Pero también creo que esa será la única forma en que tengamos estos nuevos lectores que tú dices, que busquen variedad en sus lecturas. Y ahí también vamos a empezar a tener quizá nuevos modelos de librerías, ¿no? Nuevos lugares, claro. Porque no se puede ahora abrir un montón de librerías sin saber qué va a pasar con esa circulación, cómo vamos a hacer que circule eso. Pero podemos empezar a alimentarlo con clubes de lectura, acercando a los niños a los libros, abriendo muchos más espacios de discusión y debate sobre lectura, y creo que con eso ya empezamos a hacer bastante. Un escritor también está mucho tiempo solo, ¿no? Es parte de lo individual, y creo que la pandemia es de cierto modo algo positivo como para sentarte, pensar y decir, bueno, tengo un siguiente tema. ¿Antes de esto estabas trabajando en algo? Sí, antes de la pandemia. ¿Y qué lo estás nutriendo ahora? Cuéntanos ahora eso. A ver, hay algunas cosas con respecto a eso. Creo que la pandemia en ese sentido a veces la romantizamos, ¿no? Como ese lugar en el que vamos a poder quizá disfrutar más de tiempo. Pero creo que, por ejemplo, las personas que están ahora con teletrabajo se sienten mucho más saturadas con teletrabajo que cuando trabajaban en la oficina, porque creo que había una especie de división, ¿no? Antes, el lugar de trabajo y el lugar de descanso, que ahora se ha perdido un poco. Claro. Yo personalmente, bueno, la pandemia pasaron muchas cosas, me quedé un tiempo sin trabajo, estuve buscando trabajos, era muy difícil buscar trabajo, me dediqué a corregir textos, a hacer lo que podía, y entre eso, la verdad, ha estado sucediendo lo mismo que me sucedía antes de la pandemia, buscando tiempo para escribir de alguna forma, entre los trabajos que salen y las cosas que hay que hacer para conseguir esos trabajos, reservando siempre un momento al día para la lectura y la escritura. Lo que sí es que de alguna forma hay creo que nuevas miradas y nuevas formas sobre todo de concebir lo que está pasando en el mundo, que sí afectan a lo que uno escribe, porque creo que después de todo lo que estamos viviendo y de ver cómo el mundo se enfrenta a cosas tan grandes por nuestra misma forma de vida, eso sí cambia la mirada en la escritura, y eso creo que ahí ha estado como la gran reflexión, más que en el tiempo quizá de escribir, en esa forma de concebir quizá nuevas miradas, en preguntarte quizá cómo puedes escribir en estos nuevos tiempos y con todos estos retos que como seres humanos, claro, enfrentamos todo el tiempo. ¿Y qué quieres contar? Exacto. Natalia, y también tienes no sé si la tengas, una responsabilidad adicional, decir, bueno, el primer libro, llegó a trascender, tuvo unas muy buenas críticas, hay un montón de reseñas de diarios importantes a nivel internacional. ¿Tienes una responsabilidad en los hombros o un poco también te alejas de eso y dices, bueno, vamos a escribir el segundo libro o el segundo texto y veamos cómo va? Yo trato de alejarme lo más posible de eso, porque creo que de lo contrario, la inseguridad te puede comer y te puede ganar, y puedes pensar que lo que hiciste bien ya lo hiciste y no lo vas a volver a hacer. Y sobre todo trato de manejar como el mismo proceso de escritura que en el primer libro, que era un proceso muy intuitivo, pero también con mucha autocrítica, mostrando también mucho lo que estoy escribiendo
a compañeros de mi escuela, a gente que pueda leer y criticarlo, saber que el texto está ahí y que siempre puede ser mejorado y cambiado, manejar un poco como si fuera otra vez un primer libro, ¿no? Como si nada hubiera pasado, para que pase por esos mismos filtros, pero por esas mismas ganas de escribir también. Y ahora, Natalia, aparte de estar escribiendo, estás dentro del proceso de enseñar también, ¿no? Uh-huh. Y eso también te nutre de cierto modo. ¿Cómo es tu experiencia? Sobre todo también con lo que acabas de mencionar, que son las nuevas tecnologías, de tener una nueva realidad. Imagino que es un poco más difícil o al menos distinto, digamos. Yo ahora estoy, enseñando como profesora de cursos virtuales de la escuela donde me formé. Uh-huh. La verdad, la escuela tiene ya varios años de tener estos cursos virtuales alrededor del mundo, lo ofrecen para gente de todo el mundo, que pueda realmente escribir y tener un proceso muy propio de escritura sin tener que ir a Madrid. Entonces, de alguna forma, ese proceso ya se había ido como manejando y perfeccionando durante muchos años, y ahora lo que ha hecho es crecer, ¿no? Hay mucha más gente que quiere asistir a estos cursos. Y la verdad, uno siente mucha cercanía con la gente del curso, a pesar de no poder verse ni nada, porque lo manejamos todo a través del campus virtual, pero lo que se siente es una cercanía mucho a través de la escritura y de los textos. Y todo en el curso gira alrededor de eso, ¿no? De conectarse a través de la literatura, de acompañar procesos de crecimiento de gente. Pues muchas veces la gente que se inscribe, no sé, es la primera vez que está escribiendo, o quiere acercarse a ver qué pasa, o tiene curiosidad de cómo puede ser escribir historias. Entonces creo que lo más emocionante, presencial y virtualmente, es acompañar a esa gente a descubrir esa escritura y a descubrir esa pasión que sienten al escribir. Creo que esa es una de las cosas que a mí más me gusta de los cursos, y que supera un poco las barreras a veces tecnológicas, uh-huh, y que se siente tanto en cursos presenciales como en cursos virtuales. Creo que eso es lo más importante, pero lo que creo también es que esto también nos está obligando a pensar cómo es la enseñanza, ¿no? Porque en la escuela realmente siempre se han manejado, en la Escuela de Madrid donde me formé, grupos pequeños, más que por cualquier cuestión de las que tenemos que afrontar ahora, de la distancia y todo, por el tema de que realmente el grupo, para avanzar en su escritura, necesita conocerse y ser un grupo bastante unido, claro, formar casi un núcleo, ¿no? Un uh-huh núcleo casi como una familia, porque estás con esa gente en todo tu proceso. Entonces siempre tratamos de eso, de que sean grupos pequeños, de poder volver a la normalidad de esa misma forma, quizá mejorando un poco en toda esta mirada, que podemos también crear más debates sobre el modo de vida a través de la escritura. Quizá eso también, regresar a la nueva normalidad que le llaman, con eso en miras en el proceso de enseñanza. Repensar también no solo la escritura, sino el mismo mundo editorial, cuánto se produce, qué es necesario, qué deberíamos quizá manejar mejor en ese mundo, y cómo con la escritura podemos también retar al ser humano a pensar. Natalia, el tiempo se nos ha quedado cortísimo, tenemos un siguiente invitado. Cuéntanos dónde está tu libro, dónde la gente lo puede comprar. El libro se puede encontrar en Librimundi, de la tienda del centro y la tienda del mall. Ahí lo están pidiendo continuamente, así que siempre lo pueden encontrar ahí, y uh-huh, creo que ahora también ellos hacen entrega a domicilio, así que ahí está. Natalia García, muchas gracias por estar con nosotros, y pues seguiremos conversando en un futuro. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos y amigas, hacemos una pequeña pausa y regresamos con nuestro segundo bloque. En La Mandrágora damos inicio al espacio publicitario.
Todo empezó cuando no se encendía el auto. Sí, las grandes historias empiezan con una llamada. Con su batería express, llámanos donde estés. 0999-410-529. Excelentes descuentos y el mejor servicio para el cambio y mantenimiento de tu batería. Contamos con las mejores marcas importadas y nacionales: Ecuador, Bosch y Rocker. Recuerda 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Atención inmediata dentro de la ciudad. Estamos ubicados en Vicente Rocafuerte 227 y José Joaquín de Olmedo. Su batería express y su servicio a domicilio. Con una llamada donde estés, llama Su Batería Express. Llámanos al 0999-410-529. Fin de espacio publicitario. Regresamos con La Mandrágora. Continuamos en nuestro segundo bloque acá en La Mandrágora Radio Cultura. Recuerden que estamos transmitiendo por @elmercurio.es a través de Facebook y también retransmitidos en La Mandrágora S y también en Radio Noticias Cuenca y Mote Radio Podcast. Continuamos con nuestro segundo invitado, Germán Gacio Baquiolo, que nos acompaña esta noche justamente para conversar cómo está el tema de la reactivación en las librerías, una de las partes importantísimas del tema de la pandemia y pues también el confinamiento, cómo se lo está llevando a través de la lectura. Germán, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Boris, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación y celebro que haya vuelto a la vida La Mandrágora. Este tipo de espacios culturales en los medios de comunicación son vitales, sobre todo ahora que pasamos en la casa encerrados y a veces ya no sabemos qué hacer, ¿no? Fuiste uno de los invitados a la temporada 5, o sea, ya un poco conocidas del set del espacio también, Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Germán, bueno, Palier, Café Libro, ¿cómo están estos momentos? Hay una coyuntura de reactivación, conversábamos hace algunos días también con el tema de los bares y restaurantes, hemos conversado también con la gente de los centros culturales, pero las librerías, que pues es uno de los pilares fundamentales en el tema cultural y en el tema de arte y más, ¿no? Pues de cultura general, ¿cómo se está reactivando esto? Bueno, la verdad que fueron y son meses bastante complicados, no solo para los libreros, sino para todos los agentes del mundo del libro, digamos. Recordemos, a mí me gusta siempre hablar de la cadena del libro, la cadena de valor del libro, empezando con el lector, no dejándolo para el final, sino empezando con el lector, que se acerca a una librería, mira toda la oferta que hay, escoge un libro. Ese libro llegó a la librería a través de un distribuidor, a través de una imprenta que lo imprimió, a través de una editorial que hizo el trabajo, digamos, de control de calidad de la obra que escribió al principio de toda esta cadena algún escritor o escritora. La realidad es que todos estuvimos 2 meses prácticamente desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, o más bien hasta principios de junio, 2 meses y medio, prácticamente de parate absoluto. ¿Ya? Un parate, lógicamente, primero hay algo como de incertidumbre frente a todo este tema del virus, que nadie sabía cómo manejarse, así que hubo como unos 15 días de agonía o realmente parálisis de todo tipo, ¿no? Emocional, sentimental, etcétera, que eso llevó a que todas las empresas tuvieran que cerrar y que no supieran cómo continuar, y después cierto mal manejo, digamos, nosotros lo vemos como un mal manejo, el hecho de una parálisis total, no solo porque estén los locales de las librerías, que son el verdadero motor de la cadena del libro, cerradas, sino porque también era imposible enviar libros a otras ciudades, por ejemplo, ¿no? No era un bien necesario según el gobierno, entonces no se permitía el traslado del bien libro a través de todo el país, lo cual solamente generaba que existiera un canal de venta que fuese llevar a domicilio. Por lo general la gente se traslada en carro, entonces solamente podía una vez a la semana, o utilizar otros medios de transporte como la bicicleta en nuestro caso, y cubrir una cierta zona de la ciudad, porque tampoco podés cubrir los valles o todas las zonas para entregar un libro. Entonces esos meses fueron de incertidumbre total. Desde el lado de las editoriales, lógicamente dejaron de publicar libros.
No ha habido publicación de novedades los últimos 3 meses, por lo menos. Ujú. Las distribuidoras no pudieron tampoco importar nuevos libros. Y los libreros realmente que de algún modo son los más afectados y como dije antes son el motor verdadero para que toda la rueda de negocio funcione, porque sin la venta del libro, digamos, sin esa boca de expendio, nadie gana, ¿no? Claro. Ni el escritor, ni el editor, ni el distribuidor. Entonces, bueno, fue un parate masivo. A partir de junio, con la reactivación en algunas ciudades, puntualmente como Cuenca, con ciertos protocolos de higiene y seguridad, se volvió a abrir puertas. Nosotros en Palier empezamos a abrir en un horario reducido, no tan amplio como solíamos hacer antes, solamente de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La realidad es que desde las 3 de la tarde tampoco hay mucho movimiento en el centro, como no hay visitantes, no hay mucha gente, y también se pone de algún modo ciertamente turbio esa soledad o ese páramo que hay ahí. Y el tema un poco de la delincuencia también hay que tener cuidado también, porque es parte de, ¿no? Por eso decidimos cerrar cerrar a las 5 de la tarde, digamos, bajo el sol todavía. Claro. Y ahora estamos planteando a ver cuándo vamos a empezar a extender un poquito, también cuando salgan más protocolos para lo que es cafetería o bares, y empieza a reactivarse realmente un poco más las reuniones de gente. Germán, y en tu caso es particular, porque aparte de ser una librería, claro, es un café, y en este momento hablábamos de un porcentaje de ocupación para los bares y restaurantes, incluidos las cafeterías, ¿no? También te acoges, o sea, ¿qué figura exactamente le adaptas para poder funcionar en este caso? Sí, nosotros tenemos, digamos, de la totalidad de las 6 mesas, tenemos el 50% actualmente disponible, ¿no? O sea, hemos separado, distanciado un poco más las mesas y anulado algunas. La realidad tampoco es que recibimos tanto público que en ningún momento estamos llenos como para tener que disponer de esas mesas clausuradas, ¿no? No sería, digamos, en nuestro caso nosotros somos más librería que cafetería, en ese caso no nos influye tanto a nivel pérdida. Sí, lo que sucede con cualquier librería independiente es que además de ser una boca de expendio de libros, funcionan de algún modo como un agente cultural dinamizador, ¿no? De la cultura de la ciudad en la que estamos. Totalmente. Entonces, de ese lado a nosotros sí nos golpeó muchísimo el hecho de no poder hacer más eventos, no saber realmente cuándo volveremos a hacer eventos, porque es un espacio pequeño. Digamos, estas normas de 2 metros cada uno, como se instaura en un teatro, en un cine, que son espacios muy amplios, no nos permitirían a nosotros hacer un evento con más de 10 personas. Y como nos decías, parte del círculo, digamos, de la cadena es el lanzamiento de libros. Es una parte importante cuando hay nuevas publicaciones. Sí, y justamente en ese lanzamiento es donde se vende también una cantidad interesante de libros, porque el autor, el escritor invita pues amigos, a familiares, gente interesada en el libro, y claro, en ese momento van al lanzamiento, pueden comprar libro. Después es un poco más complejo, no tenemos mucho la cultura. Si es que estamos realmente interesados, vamos a buscar. Sí, no solo por el libro que se lance, en este caso puntual, sino también porque, digamos, permitir abrir un espacio como una librería para que vengan 20, 30, 40, 50 personas, quizás no solo consumen ese libro que están presentando en ese momento, sino que quizás nunca habían venido al espacio, conocen el espacio. Entonces se genera esa dinámica cultural que es lo importante de nuestro Café Libro. En cuanto a lo que son las novedades, claro, la literatura contemporánea ecuatoriana siempre digo que es presencialista, en el sentido de que realmente en Ecuador no existen más de 40 librerías, de las cuales más de 20 son de la gran cadena, que actualmente quedó una sola gran cadena, Mr. Books, Librimundi, ¿no? Que una se comió a la otra. Y estas cadenas lógicamente no dan mucho acceso a las editoriales ecuatorianas con contenido ecuatoriano, literatura ecuatoriana. Entonces, barriendo esas, nos quedan solamente unas 10 librerías en todo el país, librerías independientes, como se dicen, que son justamente estas las que intentan promocionar lo que se está escribiendo, lo que se está creando en el país, que también traen otras editoriales independientes de otros países.
pero puntualmente son las presentaciones del libro, son las giras con el autor que uno puede hacer a distintas ciudades, Guayaquil, Quito, Cuenca, Claro. Prioritariamente, y otras ciudades de otras provincias, las ferias del libro, los festivales de literatura, de poesía. Entonces, este tipo de eventos que juntaba gente, realmente ahí está, digamos, la venta o la ganancia de una editorial o de un escritor, ¿no? Y ahora- de ese espacio de difusión. Germán, ¿no es un buen tiempo para hablar del tema de los libros virtuales, de tener este espacio? Porque se venía dando ya una cultura de poder consumir ya libros en PDF o en cualquier otro formato y a nivel virtual. Es un buen momento también para hablar, a pesar que todavía no tenemos la cultura, al menos creo que en Ecuador y en Latinoamérica no hay mucho la cultura de comprar todavía estos formatos, ¿no? Sí, bueno, estos del libro digital se viene hablando ya hace 15 años, será. Había empezado fuerte hablando del fin del libro y todas Ujú, estas corrientes así fatalistas claro. hace unos 15 años, y efectivamente, digamos, hasta lo que fue, digamos, hasta los datos del 2019 que uno puede proveerse de distintas cámaras del libro de distintos países o del CERLAC mismo, no es significativo el consumo del libro digital, ¿no? Estamos hablando de un 2%, un 5% en países Es muy como Estados bajo. Unidos, es bajísimo. Ahora sí, lógicamente con estos 3 meses ha habido todo como un gran cambio de paradigma, pero no tanto hacia el libro digital, sino que la nueva pelea, digamos, que se está dando en muchos países con este confinamiento fue la ruptura de esta cadena de valor de la que hablaba al principio, ¿no? Con la ruptura quiero decir, bueno, además de que el motor, la librería, ya no genera ingresos, entonces se rompe la cadena de pagos. Al romperse la cadena de pagos, la editorial tampoco tiene cómo solventar una nueva publicación, o en este caso de libros digitales no tiene cómo solventar la inversión que se requiere, Claro. para producir, pasar todo el catálogo que tenía a digital, que Claro. estaríamos hablando de miles de dólares. Entonces también ese riesgo de esa inversión no se sabe si se va a poder recuperar a través del canal de los libros digitales en sí, pero realmente la gran discusión que se ha dado es que muchos editoriales han empezado a, si se quiere, que no está mal, a vender por su propia cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Planeta empieza a vender todos sus libros con ofertas desde su página web, lo Ya. cual está salteando, digamos, a dos agentes de la cadena, que son los distribuidores y los libreros, que Claro. pierden las ventas esas, y ahora va directamente toda la editorial, y haciendo este dumping económico y además bajando precios, lo cual en muchos países, no es el caso de Ecuador, pero en muchos países hay una ley de precio de venta al público fija, ¿no? Ujú. Entonces, a través de estos canales existen estos engaños o estos vacíos legales, digamos, que permiten a ciertos grupos, sobre todo los grupos grandes como Planeta o Random House, hacer esta venta directa, si se quiere, de la editorial directo al lector, lo cual genera más hundimiento Totalmente. en el eslabón librero, que es el que realmente está súper herido, ¿no? Porque es el que tiene costos fijos como arriendo, que no puede abrir, etcétera. Una editorial en última instancia se va al teletrabajo y no es tan grave la diferencia, uno puede seguir Claro, trabajando. las correcciones las haces desde casa. Exactamente. En cambio, para una librería es No, realmente pues. el fin. Claro. Y Germán, ahora con la reactivación económica además, ¿no? Porque van quedando también pocas librerías en Cuenca, lamentablemente, ¿no? No es que vemos una gran cantidad de librerías, de hecho Palier también sobre el tiempo se ha sostenido y es una de las pocas que además da una oferta un poco diferente, digamos, de las otras. Ya nos decías, es difícil o casi imposible en este momento la distribución de nuevos libros, pese a que hay una pausa y que tal vez los autores, los escritores estén creando cosas nuevas. Estas cosas nuevas, ¿cuándo van a ser publicadas, ¿no? Porque todavía no tenemos un tiempo determinado. Hablamos del libro en físico, de cuándo va realmente a reactivarse el tema de la cadena, cómo sustentar, cómo tener un stock, si se quiere, claro, con títulos anteriores y con títulos nuevos que no sabemos cuándo van a llegar. Sí, la verdad que no es más de la incertidumbre en la que estamos, ¿no? No se sabe cuándo lleguen a importarse nuevos títulos, no sabemos cuándo los editores vamos a volver a imprimir. Seguramente los escritores han escrito muchísimo estos meses. Tiene muchos temas además, Seguro. ¿no? Claro.
No, ya ha habido muchísimas ahí circulando por redes sociales, antologías sobre el confinamiento y estas cosas. No, a ver, lo que le pasa a cualquier editorial aquí o en cualquier país es que uno tenía un cronograma planeado para el 2020 y básicamente los primeros 6 meses se han finiquitado, Totalmente. no se ha publicado nada, entonces todo ese cronograma se termina pasando para el 2021, así que lo que estén escribiendo ahora terminará para el 2022, no sabemos cómo será. Y después realmente existe una gran dificultad a nivel de distribución. Bueno, ahora por lo menos se han abierto los canales, digamos, internos, como para mandarnos libros de ciudad a ciudad. Las imprentas han vuelto a trabajar, algunas, la gran parte. Entonces esperamos que ya para el mes que viene haya novedades. Germán, en el poco tiempo que nos queda, cuéntanos otra vez cómo estás trabajando con Palier. Nos decías, están en el tema domicilio, en la entrega de libros. ¿Sigues con esta modalidad también? ¿No? Pese a que hay un poco ya de la reactivación, conversábamos al inicio, pero me imagino que el tema domicilio va a estar por mucho tiempo. Sí, continuamos con entregas a domicilio y la verdad que ha habido como una especie de fenómeno en junio, digamos que por lo menos es un mes analizable porque ha terminado, sí nos dimos cuenta que ha habido un gran cambio en quiénes son nuestros clientes, ¿no? Ahora recibimos muchos más pedidos de otras ciudades como Quito y Guayaquil, que antes no acostumbraban a pedirnos a nosotros. Imagino que es un poco por esto, ¿no? Por este juego de lo virtual. Claro. Entonces que no se acercan a sus librerías de confianza en sus ciudades y terminan viendo opciones en cualquier otra librería. Entonces de algún modo sí hemos tenido un aumento en la demanda de libros desde otras ciudades, lo cual es buenísimo. Es positivo, claro. Claro, sobre todo para nosotros que somos una librería, digamos que no tenemos, como vos decías, lo mismo que tienen otros grandes almacenes como La Española o Mr. Claro. Books, etcétera, que tienen todo lo mismo en todas las ciudades. Entonces a nosotros nos incrementó eso un poco, ¿no? Ganar más clientes de otras ciudades. Y perdimos muchísimos clientes de aquí de Cuenca, un poco por este miedo que hay de ingresar a un espacio, etcétera, lo cual los invitamos a todos porque no hay que tener temor, tenemos todas las normas de higiene que se pueden tener para este tema y tampoco hay conglomeraciones adentro del espacio, así que todos se pueden acercar al local y si no también podemos acercar los libros a domicilio. Sé que es muy amplio lo que te voy a preguntar, pero en el poco tiempo que queda sí nos gustaría que nos des algunos libros, algunos títulos que la gente tal vez podría leer ahora. Todavía hay un confinamiento, todavía la gente está en casa, hay jóvenes que pues salen de vacaciones y van a estar muchísimo tiempo en casa y pues la lectura creo que es una de las partes esenciales a las que podemos acudir a los que hemos acudido estos meses. ¿Tienes algunos títulos en mente que nos puedas dar también como para ayudarnos un poquito en eso? Tengo 7.500 títulos. Por eso te decía que era amplia la pregunta. Claro, es muy amplia. No, más bien llamar a todos realmente a que disfruten de la lectura. Yo creo que, se ha perdido el texto en sí, siempre ha sido o la ficción, para así, desde Freud que decía que el yo es una ficción. Nuestras identidades y las identidades también colectivas, como de nuestro país, se han afianzado siempre a través de relatos y de historias, ¿no? Y un poco ver, digamos, en los últimos años cómo el texto ha perdido su posición central, digamos, ha ganado mucho más fuerza la imagen, ¿no? De estas redes sociales como Instagram, que es pura imagen y poco texto. Esto genera en las nuevas generaciones un abandono del libro, ¿no? Y casi a nivel familiar. Entonces realmente llamar a todas las familias a que tengan un espacio para leer en conjunto, ¿no? Que se sienten en su sillón, no solamente a ver la televisión o las series que vean, en las plataformas que vean, sino también a compartir un espacio familiar con el libro y con la lectura, ¿no? Creo que eso es lo vital, generar el hábito de la lectura, sobre todo en los más pequeños, pero dando el ejemplo como padre o como abuelo, de que te vean con un libro en las manos. Claro. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, y que vean que realmente es un tiempo útil, ¿no? Que el saber no ocupa espacio y que van a aprender mucho, y de algún modo, como siempre se dice, el que leer es viajar, o estas cosas en este momento que no podemos ni siquiera ir a la esquina,
realmente abrir un libro y meterse en una historia, en alguna ficción, es un momento muy gratificante. ¿Y a Palier cómo le encuentran en redes? Palier estamos en Instagram, en Facebook como Palier Café Libro, así que ahí pueden revisar. Subimos muchísima información visual y textual a nuestras redes, intentando mostrar lo que más podemos. Lógicamente que nos pueden escribir por las redes o también al correo o al teléfono que figuran ahí en las redes para darles un asesoramiento a distancia un poco más profundo, ¿no? Y pueden también un poco luego pasar, si quieren, por el libro. Por supuesto, pueden venir a tomarse un café, no hay ningún problema. Realmente es un lugar seguro, así que pueden venir a disfrutar del café y del libro, a no comprar el libro si quieren y leerlo ahí, no hay ningún inconveniente. Así que están todos más que invitados. Pero muchas gracias por estar esta noche aquí. Creo que es un tema mucho más amplio y seguiremos charlando, seguiremos conversando de cómo sigue también este tema de la reactivación y ver cómo se va produciendo más títulos en el tema también independiente. Exacto. Amigos y amigas, muchas gracias. Pues terminamos esta noche, nos encontramos el día domingo después de las 19 horas por las redes de El Mercurio, en @elmercurio.es en Facebook. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales de La Mandrágora, en Instagram, en Twitter y también obviamente en Facebook. Somos retransmitidos por Radio Noticias Cuenca y también por Mote Radio Podcast. Una muy buena noche. En La Mandrágora damos inicio al espacio publicitario. Todas las ideas, como vienen, pasan, pero la emoción se queda. Son las emociones lo más transparente, la loca verdad de tu mundo inconsciente. Shine Films, productora de cine y audiovisuales. Todo empezó cuando no se encendía el auto. Sí, las grandes historias empiezan con una llamada. Con su batería express, llámanos donde estés. 0999-410-529. Excelentes descuentos y el mejor servicio para el cambio y mantenimiento de tu batería. Contamos con las mejores marcas importadas y nacionales: Ecuador, Bosch y Rocker. Recuerda 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Atención inmediata dentro de la ciudad. Estamos ubicados en Vicente Rocafuerte 227 y José Joaquín de Olmedo. Su batería express y su servicio a domicilio. Con una llamada donde estés, llama Su Batería Express. Llámanos al 0999-410-529.